El equilibrio jurídico entre la autoridad fiscal y los derechos del contribuyente. Buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy, mi equipo, correspondiente al número 8 y su servidora Melissa Landa, seremos los encargados de darles a conocer el tema de defensa legal e impugnación. En especial, ¿qué es lo que los diferencia? Para ello tenemos una tabla de contenido, la cual abarca desde la introducción y marco conceptual hasta un caso práctico y conclusiones. En la introducción tenemos el porqué de la defensa legal, los conceptos clave que se desarrollarán a lo largo de nuestra exposición y un planteamiento del problema. Para entender el porqué de la defensa legal, es importante que tengamos en cuenta la definición de la relación del fisco con el contribuyente. La relación tributaria es aquella que existe entre el Estado y el contribuyente cuando se produce en la realidad el presupuesto previsto por la ley y que da nacimiento a la obligación tributaria, misma que se encuentra fundamentada en el artículo 31 de nuestra Constitución, especialmente en su fracción cuarta, la cual establece como obligación el contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que disponga las leyes. Del mismo modo, nos da a conocer que el Estado tiene facultades para vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, actuando a través de las autoridades fiscales y administrativas, las cuales solo podrán realizar lo que la ley expresamente les permita. Para comprender esta relación del Estado con el contribuyente, tenemos al sujeto activo, que es el Estado a través de sus autoridades, con el sujeto pasivo, que en este caso serían los contribuyentes, y ahí se origina la relación tributaria. El sujeto pasivo de la relación tributaria es el contribuyente. Se coloca en el presupuesto previsto por la ley, dando nacimiento así a una relación tributaria y como consecuencia a la obligación tributaria. En virtud de la relación tributaria, el Estado es el sujeto activo de la relación, ya que es a este a quien le compete recibir y, en su caso, exigir del sujeto pasivo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. También es importante entender lo que es el acto de autoridad, el cual, en materia procesal, administrativa y fiscal, es una declaración unilateral de voluntad de una autoridad que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones para los particulares, con efectos jurídicos concretos y que deben cumplir requisitos legales para ser válidos. Estos actos pueden ser impugnados mediante recursos administrativos como la revocación o por medio de juicios ante tribunales administrativos. Existe una declaración de voluntad, es unilateral, cuenta con efectos jurídicos, debe ser fundado y motivado y conlleva una formalidad. Algunos ejemplos de actos de autoridad son las liquidaciones y requerimientos de pago, las resoluciones, actos de fiscalización y las notificaciones. Del mismo modo tenemos el derecho fundamental a la defensa. Este consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los derechos e intereses de la persona en juicio y ante las autoridades, de manera que asegure la realización efectiva de los principios de igualdad de las partes y de contradicción. Su fundamento es el artículo 14, 16, 17 y 20 constitucional. Se considera un derecho fundamental aplicable a todas las áreas. Forma parte del debido proceso legal, asegura la validez, imparcialidad y legitimidad de cualquier procedimiento jurisdiccional. Tenemos los conceptos clave y las definiciones sencillas, las cuales son el acto administrativo. Este es una manifestación de los poderes públicos de un Estado, es una declaración de las facultades administrativas para imponer su voluntad o autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones, destinada a producir efectos jurídicos individuales y concretos. El crédito fiscal, el cual viene establecido en el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, este es la obligación económica que el Estado tiene derecho a percibir por parte de los contribuyentes o particulares. Por ejemplo,
impuestos omitidos, ISR, IVA, IEPS, actualizaciones por inflación, recargos, intereses moratorios, multas fiscales, gastos de ejecución, costos asociados al proceso de cobro coactivo, todos aquellos que hemos visto a lo largo de nuestro curso, y por supuesto el contribuyente, que es la persona física o moral obligada al pago de contribuciones de conformidad con las leyes fiscales vigentes. Un ejemplo de obligaciones es inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y mantener nuestros datos actualizados, llevar una contabilidad en caso de que aplique y expedir comprobantes fiscales como facturas electrónicas. Finalmente tenemos el planteamiento del problema, el cual sería: ¿qué pasa cuando el contribuyente no está de acuerdo con el acto de la autoridad? Para ello, nosotros como contribuyentes contamos con varios medios de defensa para impugnar estos actos que consideramos ilegal o incorrecto, en 3 vías. La vía administrativa, con el recurso de revocación que anteriormente fue explicado, la vía jurisdiccional mediante juicios y la vía no jurisdiccional, que sería la PRODECON. Gracias, Melissa. Retomando el planteamiento anterior sobre la relación entre fisco y contribuyente, es indispensable que hagamos una precisión técnica que suele confundirse en la práctica profesional y es la distinción entre defensa legal e impugnación. Buenas tardes, mi nombre es Diana Ramírez y procedo con mi participación. Bueno, regularmente cuando escuchamos defensa fiscal pensamos inmediatamente en un juicio o en una demanda. Sin embargo, conceptualmente eso es un error. Y bueno, para entender la administración fiscal debemos ver a la defensa legal como el género, es decir, el concepto amplio, y a la impugnación como la especie, que es una herramienta específica. Y a continuación voy a desglosar esta distinción porque podríamos decir que el éxito de una estrategia fiscal principalmente depende saber exactamente en qué momento procesal nos encontramos y a partir de esto, qué herramienta debemos utilizar. Bueno, comencemos analizando el género, que es básicamente, como lo mencionaba, la defensa legal. Jurídicamente, la defensa no inicia cuando nos notifican una multa. La defensa inicia desde el primer contacto con la autoridad. La definimos como el conjunto de actos, gestiones y derechos que el contribuyente ejerce para vigilar que la autoridad se apegue a la ley durante sus procedimientos. Pensemos en la naturaleza de esta figura. Es transversal. ¿Qué quiere decir esto? Significa que abarca desde la prevención hasta la corrección. Cuando hablamos de defensa legal en sentido amplio, nos referimos al ejercicio de la garantía de audiencia. Es la oportunidad que tiene el ciudadano de ser escuchado y de probar su cumplimiento antes de que la autoridad emita un juicio de valor o una sanción. El objetivo aquí no es pelear ni anular, sino a grandes rasgos desvirtuar. Es demostrarle a la autoridad dentro de su propia revisión que nuestra contabilidad y nuestras obligaciones están en orden para evitar que se determine un crédito fiscal. Para que esto analicemos situaciones fácticas donde ejercemos defensa fiscal sin necesidad de que recurramos a una impugnación. Bueno, imaginemos un primer escenario. Imaginemos el inicio de una visita domiciliaria. Llegan los auditores del SAT al domicilio fiscal y el simple hecho de atenderlos, de revisar que la orden cumpla con los requisitos del artículo 16 constitucional y de entregar la documentación que solicitan en tiempo y forma, ya es un acto de defensa, ya que estamos construyendo el expediente a nuestro favor. Otro ejemplo clave, imaginemos durante una revisión de gabinete,
donde la autoridad emite un oficio de observaciones indicando que no reconocen ciertas deducciones. Aquí la defensa consiste en aportar los contratos, así como las transferencias y las facturas para aclarar esa discrepancia dentro de los plazos legales que están debidamente establecidos, como lo hemos visto en las clases, mucho antes de que exista una deuda. Bueno, como tercer escenario, imaginemos tenemos el uso de la PRODECON. Si durante una auditoría no logramos entendernos con el auditor, podemos acudir a un acuerdo conclusivo, que esto es una figura moderna de defensa, donde un intermediario ayuda a resolver el conflicto. En todos estos ejemplos estamos protegiendo el patrimonio de la empresa, pero bueno, notaremos que en ninguno existe todavía un juicio ni una demanda. Estamos en la etapa administrativa, ¿sí? Ejerciendo básicamente una defensa preventiva. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esa defensa preventiva no funciona o la autoridad mantiene su postura de rechazo? Aquí es donde damos el paso a la especie, que es la impugnación. La impugnación es un concepto mucho más rígido y técnico y se define como el uso de los medios legales formales, ya sea un recurso administrativo o un juicio contencioso. Esos están destinados específicamente a controvertir y anular un acto de autoridad, que ya es definitivo. Y aquí entra un concepto jurídico vital, que es el principio de definitividad. Para que yo pueda hablar de impugnación, necesito forzosamente una resolución final, líquida y exigible. Por ejemplo, una notificación de un crédito fiscal firme donde el SAT dice, me debes 500,000 pesos, ¿no? Y bueno, en conclusión, y para dar paso al análisis de estos actos, la defensa legal es el acompañamiento jurídico integral durante todo el procedimiento de fiscalización para evitar contingencias. La impugnación, por el contrario, es el combate litigioso que iniciamos una vez que la autoridad ya ha emitido su última palabra, y esta nos causa un agravio directo. Y bueno, entendido esto, le cedo el uso de la voz a mi compañero para que pueda desarrollar su participación. Gracias. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera, yo les voy a explicar acerca del objeto de la impugnación, qué es lo que se impugna. Mi nombre es Héctor Aguilar Barradas y voy a dar comienzo. ¿Qué se impugna? Para entender eso hay que saber también qué es un acto impugnable. Es cualquier resolución, acto o disposición de la autoridad administrativa que afecte derechos o interés de un particular. Por tanto, puede ser objeto de un recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa. No se puede impugnar todo ya que se requiere de un acto definitivo, los cuales voy a explicar más adelante. Un ejemplo de actos definitivos impugnables podría ser una resolución de crédito fiscal, que es cuando el SAT termina una auditoría y te dice, me debes 1,000,000 de pesos. Otro ejemplo sería cualquier multa fiscal. Y por último, una negativa de devolución. Pides la devolución de tu saldo a favor de IVA o impuestos sobre la renta y el SAT te dice que no. Y unos ejemplos de actos que no se pueden impugnar podría ser una carta invitación, que pues como su nombre lo dice, es una sugerencia, no un acto de molestia formal. El inicio de una visita domiciliaria, el cual es un acto de trámite que aún no tiene una resolución final como tal. Y por último, podría ser una opinión de cumplimiento negativa, ya que hay otros medios para aclararla y no es un juicio como tal. Buenas tardes, maestra y compañeros. A un servidor, Jaime Vicencio, le tocó explicar las vías de impugnación, es decir, los caminos legales que un contribuyente puede utilizar para combatir un acto de autoridad fiscal que le cause un perjuicio. Primeramente, tenemos ¿qué son las vías de impugnación? Estos son mecanismos formales establecidos por la ley para revisar si la autoridad actuó correctamente. Solo se utilizan cuando existe un acto definitivo, es decir, cuando la autoridad ya tomó una decisión que afecta a los derechos del contribuyente. Aquí tenemos tres vías de impugnación.
la sede administrativa, la jurisdiccional y constitucional, que a continuación les hablaré de ellas. Como primer vía tenemos el recurso de revocación. Este está regulado en los artículos 116 al 133 del Código Fiscal de la Federación. Este recurso funciona como un control interno, porque se presenta ante la misma autoridad que emitió la resolución, por ejemplo, el SAT. El Código Fiscal establece que el recurso procede contra actos definitivos, pero también contra negativas fictas, omisiones de la autoridad y resoluciones que afecten directamente al contribuyente. Aquí, el contribuyente tiene un plazo de 30 días hábiles para presentarlo después de que la autoridad le notifique el acto, ya sea una multa, un crédito fiscal o cualquier resolución definitiva. Este recurso se presenta normalmente por buzón tributario, anexando pruebas y los agravios. Después de que se presenta, la autoridad analiza si el recurso cumple con los requisitos y posteriormente entra a una etapa donde se valoran las pruebas. La autoridad tiene 3 meses para resolver. Durante este tiempo, el contribuyente puede pedir que se admita alguna prueba superviniente, es decir, una prueba nueva antes de que antes no se tenía. La autoridad puede confirmar, modificar o revocar totalmente parcial su resolución. Y si no resuelve dentro de estos 3 meses, opera la llamada negativa ficta, que le permite al contribuyente acudir al juicio contencioso administrativo. Como segunda vía, tenemos el juicio contencioso administrativo. Este se lleva ante un Tribunal Federal de Justicia Administrativa y está regulado por la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Aquí también se cuenta con 30 días hábiles para presentar la demanda después del acto o desde que concluye el recurso en caso de haberlo interpuesto. El proceso empieza con la presentación de la demanda. Luego, el tribunal la admite y le notifica a la autoridad para que conteste. Después viene la etapa probatoria, donde se pueden ofrecer pruebas documentales, periciales y demás pruebas permitidas por la ley. Posteriormente, se presentan los alegatos. El tribunal cierra la instrucción y finalmente dicta la sentencia. El tribunal puede declarar nulidad lisa y llana, nulidad para efectos o confirmar la resolución. En la modalidad de juicio sumario, cuando el monto es menor o el acto es sencillo, la sentencia se emite en menos tiempo. Y en el juicio en línea, todo procedimiento se realiza por internet. Posteriormente, tenemos la tercera vía y última, que es el juicio de amparo. Este se utiliza cuando se violan derechos humanos o garantías constitucionales, como la legalidad, la seguridad jurídica o el debido proceso. El amparo es muy utilizado en materia fiscal cuando ocurre un embargo ilegal, una notificación defectuosa, un aseguramiento excesivo, una aplicación retroactiva de la ley o cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite una sentencia que viola derechos. El juez puede otorgar una suspensión provisional o definitiva, con el fin de evitar que el contribuyente sufra un daño irreparable mientras se resuelve el juicio. Aquí encontramos dos tipos de amparo, el directo e indirecto. El amparo indirecto se presenta dentro de 15 días hábiles, por ejemplo, contra actos de procedimientos administrativos de ejecución, como embargos indebidos o aseguramientos ilegales. El amparo directo procede contra sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y su plazo es de 30 días hábiles. El proceso del amparo comienza con la presentación de la demanda. El juez la revisa y si procede puede otorgar una suspensión provisional o una suspensión definitiva para evitar que el contribuyente siga sufriendo un daño irreparable, como lo mencioné anteriormente. En resumen, en cada vía tiene su propio plazo y su propio procedimiento. El recurso de revocación se hace ante la autoridad en 30 días. El juicio contencioso administrativo se lleva ante el tribunal en ese mismo plazo y el amparo se presenta en 15 o 30 días según corresponda. Cada uno sigue un proceso distinto, pero todos tienen el objeto de proteger los derechos del contribuyente. Buenas tardes, maestra y compañeros. Bueno, a mí me tocó el caso práctico. En este caso práctico, vamos a ver cómo se aplica todo lo que hemos explicado sobre la defensa e impugnación en materia administrativo-fiscal. La empresa de tacos de Jalapa, SADCB, recibe una auditoría por parte del SAT. Durante la revisión, los auditores empiezan a solicitar diversos documentos, facturas, registros contables, estados de cuenta
y las declaraciones presentadas. Después de analizar toda esta información, el SAT llega a la conclusión de que la empresa no declaró ciertos ingresos. Por esta razón, la autoridad emite una resolución determinante, donde fija un crédito fiscal de 500,000 pesos. Este documento es importante porque es el acto que causa un prejuicio y es el que permite iniciar un proceso de impugnación. En la aplicación de conceptos, TACOS de CADCB deberá decidir si utilizar el recurso de revocación si tiene pruebas claras que corrigen el error del SAT, o un juicio de nulidad si considera que la auditoría estuvo mal hecha o hay mala interpretación. En los tipos de vías de impugnación están los actos de defensa en sentido amplio. Antes que el SAT emita una resolución, la empresa realiza varias acciones para defenderse dentro de la misma auditoría. Aquí entran cosas como atender a los auditores, entregar la contabilidad y documentación solicitada, presentar aclaraciones por escrito, explicar operaciones o movimientos contables. Estas acciones forman parte de la defensa general del contribuyente, pero todavía no son impugnación, porque no existe un acto definitivo que se pueda combatir, solo se está colaborando y aclarando durante la revisión. En el acto impugnable, ya cuando el SAT emite la resolución determinante del crédito fiscal, ahí estamos frente a un acto definitivo. Este acto genera una obligación, causa un prejuicio directo y es donde nace la posibilidad de impugnar. En este caso, el prejuicio es claro, la empresa debe pagar 500,000 pesos. En los medios de impugnación disponibles, una vez que aparece el acto impugnable, la empresa tiene dos opciones principales para combatirlo. Una de ellas es el recurso de revocación. Este se presenta ante el mismo SAT, es gratuito, normalmente más rápido y se usa cuando el error de la autoridad es muy evidente y no puede corregirse fácilmente. Y el juicio de nulidad. Este se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta es una vía más formal, independiente e imparcial. Aquí se acude cuando la empresa considera que el SAT no va a corregir su error o cuando la auditoría tuvo fallas importantes. En este caso, como conclusiones generales, para cerrar podemos resumir lo más importante. La defensa es todo lo que hace el contribuyente antes y durante la auditoría. La impugnación, en cambio, es el procedimiento formal para combatir el acto de autoridad. Para que un acto pueda impugnarse, debe ser definitivo, debe causar un prejuicio y debe generar una obligación clara, como lo fue el crédito fiscal de 500,000 pesos. Los principales medios para impugnar, en este caso, como ya lo habíamos comentado antes, el recurso de revocación ante la autoridad que emitió el acto y el juicio de nulidad ante el tribunal. Ambos buscan el mismo fin, dejar sin efectos, modificar o anular la resolución del SAT. Y eso sería todo, maestra y compañeros. Muchas gracias por su atención.